Mi nombre es Manuel Area y hoy quisiera abordar el tema o la problemática de lo que es la competencia digital docente. En estos momentos existe una multitud de informes internacionales que sugieren, proponen en qué consiste el tipo de tareas o funciones, de competencias en definitiva, que debe saber un profesor o profesora que sea competente digitalmente, no solo en la enseñanza universitaria, sino en cualquier etapa educativa. Ahí pueden ver, como ven, un listado de documentos internacionales. Yo he remarcado uno ahí por sugerirles algunos, si quieren ampliarlo, como es el DIGCOM de la Comisión Europea. Insisto, este documento es de los últimos publicados y pueden localizarlo con relativa facilidad en Internet, ¿no? El DIGCOM, que nos habla evidentemente que un docente digitalmente competente tiene que tener una serie de competencias de tipo profesional de la enseñanza, otras de tipo pedagógico y evidentemente otras competencias destinadas a favorecer, estimular el aprendizaje de los estudiantes con tecnologías. Para no entrar a explicar en detalle ese documento, pero sino ofrecerles lo que son las líneas maestras de lo que serían las grandes funciones o tareas de lo que tendría que saber hacer, evidentemente, una profesora o un profesor que domine la tecnología para sus tareas profesionales de la enseñanza. Vamos a ver, yo creo o destacaría cuatro básicamente, desde una visión holística de esas competencias digitales. Una sería saber planificar y utilizar la tecnología en situaciones presenciales. Otra es seleccionar y crear material didáctico u objetos digitales de aprendizaje. Otra tercera sería el diseñar y desarrollar entornos, espacios en la red para enseñar y aprender. Y evidentemente una cuarta es la de tutorizar y evaluar al alumnado en esos espacios en línea. Vamos a ir analizando una a una. La primera, decíamos que un profesor digitalmente competente tendría que saber planificar y gestionar la utilización de la tecnología en clases presenciales, en la clase habitual, ¿no? Y esto supone saber, pues yo qué sé, dar lecciones magistrales apoyado en tecnología, ser capaz de combinar lo que serían la impartición o desarrollo de contenidos mediante una metodología de Flipped Classroom o aula al revés, donde yo soy capaz de encapsular, de grabar a lo mejor los contenidos en vídeos que mi alumnado ve fuera del aula y desarrollar en el espacio clase actividades sobre los mismos, ser capaz de utilizar aplicaciones que hay en estos momentos para la telefonía móvil para de algún modo gamificar o hacer partícipes a mi alumnado en procesos de clase, ser capaz de desarrollar experiencias o situaciones o enseñanzas de tipo semipresencial o de e-learning y evidentemente también saber utilizar la tecnología para hacer seguimiento de lo que van haciendo mis alumnos o pequeños grupos de estudiantes durante la clase, ¿no? Todo eso se puede hacer con tecnología y habría que aprenderlo. Decíamos que una segunda función era la selección o creación de material didáctico digital. Esto es importante, ¿no? Es muy importante. Y esto supone, evidentemente, ser competente para que yo como docente pueda grabar pequeñas videolecciones o microcontenidos o elaborar documentos gráficos multimedia a modo de infografías o de PDFs atractivos visualmente y evidentemente a lo mejor también ser capaz de crear actividades que yo pongo en la red para que sean interactivas y puedan complementar mis estudiantes. Una tercera función tiene que ver ya no solo con la creación de material didáctico concreto, sino de creación y desarrollo, lógicamente, de entornos o espacios o aulas virtuales de calidad pedagógica. ¿Qué significa esto? Que evidentemente, como docente digitalmente competente, tendría que conocer el uso técnico de esas plataformas tipo Moodle y otras más que hay para generar, como digo, entornos de calidad. Ser capaz, sobre todo, y esto es quizás desde un punto de vista educativo lo más relevante, ser capaz de planificar o diseñar estrategias y actividades pedagógicas que yo añado a ese entorno para donde solicito, digamos, que mi alumnado desarrolle actividades o proyectos
y ser capaz, evidentemente, de que en ese entorno soy competente para ensamblar, para conjuntar lo que son distintos tipos de objetos o materiales didácticos que encapsulan o empaquetan el conocimiento, ser capaz de ensamblarlos de tal modo y establecer una secuencia de estudio que ayude a nuestro alumnado a adquirir los conocimientos objetivos que uno pretende. Y la cuarta función que decía antes era la de tutorizar y evaluar. Evaluar en línea, en la red. ¿Y esto, pues, qué significa? Pues evidentemente, por un lado, que yo si soy un docente competente digitalmente, tengo que saber utilizar y dominar lo que se conoce como las herramientas de comunicación online, ¿no? Desde los foros, las redes, el correo electrónico, las videoconferencias, etc. Ser capaz, fíjense, de ir adaptando lo que es los contenidos o las tareas que solicito en mi materia a los ritmos más o menos particulares, no solo de cada estudiante o grupos de estudiantes, no todos son iguales. No, yo creo que no es interesante homogeneizar y solicitar exactamente lo mismo a todos, ¿no? Esta labor de adaptación, de flexibilidad es difícil y compleja y lleva tiempo y esfuerzo, por supuesto. A la vez también ser capaz también de interpretar lo que pueden ser las analíticas del aprendizaje. Es decir, cada vez más el software nos da mucha información gráfica o numérica de lo que es los comportamientos y porque los estudiantes cuando entran a los entornos virtuales dejan huella de lo que hacen. Bueno, pues ser capaz de interpretar esas analíticas para conocer con mayor medida y tomar decisiones sobre la marcha de lo que tienen que hacer mis estudiantes sería una competencia importante. Y también la tecnología cada vez nos permite, hay aplicaciones que permiten automatizar lo que serían procesos evaluativos. No voy a explicar a estas mismas, pero que uno sea consciente. En definitiva, y vamos acabando, por decirlo en tres metáforas, ¿no? Un docente competente digitalmente, por utilizar, como digo, metáforas, sería una especie de DJ, ¿no? De DJ de discoteca, donde igual que se hace eso en un espacio musical, uno construye una música adaptada al público que tiene en esa discoteca. Un profesor digitalmente competente tendría que ser capaz también de mezclar, seleccionar y construir, digamos, un entorno adaptado a mis estudiantes a partir de todo lo que hay en la red, ser una especie de filtrador, de curador de contenido, de lo mucho que hay en Internet, y filtrar y seleccionar aquellos contenidos adecuados a mis estudiantes, y evidentemente tendría que ser una especie de community manager, una especie de gestor, de dinamizador de lo que sería la red social de la clase, ¿no? Bueno, y yo acabaría con una última idea. Fíjense, la competencia digital se adquiere con la práctica, y eso exige, por eso yo lo pongo ahí, que cualquier docente de cualquier nivel educativo y especialmente universitario tendría que tener una curiosidad permanente y una actitud positiva siempre hacia el cambio, la innovación, hacia la indagación de lo mucho que ocurre en la red, porque esta está en constante cambio y transformación. Y nada más, muchas gracias.